El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de mensajes y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Esta serie se llama El Evangelio de Juan y el subtítulo se llama Jesús, la luz de la vida. El Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Y quiero invitarles a que abras el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 18 en esta nueva serie que empezamos el día de hoy. El mensaje de esta mañana se llama ¿Quieres tener vida? ¿Quieres tener vida? Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, esta es la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz y ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Oremos. Señor que estás en los cielos, al empezar esta serie en el Evangelio de Juan, queremos pedirte que tú nuevamente abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. Hay un diagnóstico en medicina que tiene que ver con los niños pequeños, que se llama falla de Medro o falla en el crecimiento y desarrollo. Esta falla es evidente en los niños porque no están ganando peso, no se están desarrollando de acuerdo a su edad o su sexo. Pero lo interesante es que no hay un pensamiento único con respecto a lo que causa esta falla en el desarrollo de este niño. El apóstol Juan, quien escribe este evangelio, dice de alguna manera que nuestro mundo ha sido víctima de esta falla de Medro, por decirlo de alguna manera. Nuestro mundo ha fallado en su desarrollo. Nuestro mundo es un mundo en agonía. Y no tengo que convencerte de esto por lo que estamos viviendo. Ya han pasado, por lo menos en nuestro país, más de 4 meses.
Y en el mundo hay más de 19 millones de personas que fueron contagiadas, que han sido contagiadas con COVID-19. En el mundo estamos llegando casi a las 750,000 muertes. Y en nuestro país ya rebasamos, tristemente, las 50,000 muertes. Vivimos en un mundo con un problema económico serio. Vivimos en un mundo donde hay problemas raciales. Vivimos en un mundo donde hay problemas naturales, lo que pasó hace 2 semanas con Hanna en el norte de nuestro país. Es evidente que hay algo que no funciona en nuestro mundo. Y la respuesta que da el apóstol Juan tiene que ver con el principio de todo. A diferencia de los otros evangelios, el apóstol Juan empieza en el primer versículo diciendo, en el principio. ¿Te recuerda otro versículo de la Biblia que empieza así? Obviamente, Juan intencionalmente empieza así su evangelio para que recordemos lo que el escritor en Génesis, Moisés, escribe y dice en el principio. Juan empieza hablando de el principio, y en el principio este mundo creado por Dios era un mundo bello. Era un mundo precioso, era un mundo donde había armonía, era un mundo que estaba en desarrollo y era un mundo donde había vida. De hecho, el versículo 4 dice que en Jesucristo estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Juan en el versículo 5 entonces introduce el tema de la luz y de las tinieblas y que nuevamente nos regresa a Génesis. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro mundo? Lo que Juan está diciendo es que Jesucristo está entrando no al mundo que creó, porque algo pasó que ocasionó que no se desarrollara bien, y ahora Jesucristo está recreando este mundo. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Jesucristo ha venido a este mundo enfermo, a este mundo quebrantado, a este mundo en tinieblas para recrearlo. Una y otra vez en el evangelio el tema es la recreación, volver a crear. Jesucristo literalmente está entrando, ha entrado a este mundo y lo está recreando. Es interesante que el evangelio de Juan lo podemos dividir en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 2 sería, para algunos teólogos lo llaman el libro de las señales. Porque Juan va, de todos los milagros de Jesucristo, va a tomar 7, les va a llamar señales, y esto nos apunta otra vez en el tema de la creación y recreación a los 7 días de la creación, a las 7 señales que apuntan a que Jesucristo está recreando todas las cosas. El libro de las señales, capítulo 1 hasta el capítulo 12, y después el libro de la gloria, donde Jesucristo se centra especialmente en sus discípulos, versículos 13 hasta el capítulo 21, donde Jesucristo es exaltado, donde Él dice, ya todo ha sido consumado. Y el tema es entonces la recreación, el traer vida a un mundo que está en agonía. Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cómo Dios trae vida a un mundo agonizante? Juan capítulo 10, el versículo 10, Jesucristo dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. La palabra vida se repite más de 35 veces en el evangelio, así que pudiéramos decir que el tema del evangelio de Juan es ¿dónde puedes encontrar vida? En este mundo caído, en este mundo roto, en este mundo quebrantado, en este mundo en tinieblas. Y creo que son noticias muy buenas
que tú y yo necesitamos escuchar, que necesitamos recordar, que necesitamos apropiárnoslas en estos momentos. ¿Cómo Dios trae vida a un mundo agonizante? 3 cosas. Tengas ahí tu bosquejo. Número 1, Dios trae vida a través de Jesucristo, versículos del 1 al 5. En segundo lugar, Dios trae vida a través del nuevo nacimiento, versículos 9 al 13. Y en tercer lugar, Dios trae vida a través de la gracia, versículos 14 hasta el versículo 18. Así que vayamos al punto número 1, cómo Dios trae vida a este mundo agonizante. Número 1, a través de Jesucristo, versículos 1 al 5. Ve el versículo 1, por favor. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Si esta es la primera vez que estás escuchando este versículo, lo que te debe de llamar la atención es qué es eso del Verbo. Y estoy seguro que la primera vez que leíste el Evangelio de Juan dijiste, ¿qué es eso del Verbo? Bueno, en primer lugar, no es una canción de Arjona, Jesús verbo y no sustantivo. No se trata absolutamente de eso. Así que, ¿qué es el Verbo? ¿Qué es el Verbo? Me gustaría citar al escritor, teólogo William Hendrickson, y él dice lo siguiente: Cristo es el Verbo de Dios porque expresa la mente de Dios y revela lo que es Dios al hombre. En otras palabras, la palabra verbo es la palabra. Y la manera en la cual nosotros expresamos, nosotros decimos lo que pensamos, nosotros nos manifestamos a otros, es a través de nuestras palabras. Y esto nos lleva nuevamente a Génesis, donde vemos que la palabra de Dios es poderosa. Y esto nos lleva a Éxodo, donde Dios baja al monte Sinaí y a través de palabras revela quién es Él a su pueblo. Así que la palabra verbo tiene que ver con la revelación de Dios a través de palabras. Dios se expresa a sí mismo por medio de palabras, de la misma manera en la cual tú y yo nos expresamos a nosotros mismos a través de palabras, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Lo interesante de este pasaje es que en el versículo 1 dice 3 cosas con respecto al Verbo. En primer lugar, dice que es eterno. Antes de la creación, Él ya existía. En segundo lugar, dice que es una persona. Literalmente el versículo dice que el Verbo estaba cara a cara con Dios, en una relación, en una comunión. Y en tercer lugar, dice que es Dios mismo. El versículo 3 dice que es el Creador. Y después, si vas al versículo 14, el versículo 17, para que no quede ninguna duda, el nombre del Verbo es Jesucristo. Este pasaje está lleno de enseñanza. Lo interesante es que en el Nuevo Testamento afirma que Jesucristo es el creador. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16, Hebreos capítulo 1, el versículo 2, afirman que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, cuando Génesis 1 dice, en el principio Dios creó, está hablando directamente de Jesucristo. Y ahora Jesucristo está regresando a este mundo para recrearlo, porque el pecado causó un caos. Tú y yo sabemos que las cosas no funcionan bien en este mundo. Los niños no se tienen que morir por estas causas. La muerte es un intruso. Es interesante y me gusta mucho cómo una de las mejores Biblias para niños, la Biblia Historias de Jesús, nos narra cómo la creación reconoció la voz de su creador. En el pasaje de Marcos capítulo 4,
donde Jesucristo calma la tempestad. Esta Biblia, Biblia Historias de Jesús, una Biblia para niños, me gusta mucho cómo la autora describe lo que sucede con la creación después de que Jesús se levanta y dice, calma. Dice lo siguiente, dice, el viento y las olas reconocieron la voz de Jesús. La habían oído antes, por supuesto. Fue la misma voz que los formó en el mismo principio. Es interesante que en Marcos 4 dice que Jesucristo reprendió al mar y al viento, y la pregunta es ¿por qué? Es como si Jesucristo estuviera diciendo, yo no te hice para causar miedo, yo no te hice para causar destrozos, yo no te hice para esto, cálmate. Y entonces la creación reconoce la voz de su creador y la obedece. Jesucristo ha venido a este mundo para recrearlo, para renovarlo, para arreglar todo lo que el pecado ha hecho. Si tú fueras un ingeniero en sistemas y diseñaste un programa y después te llaman porque el programa no está funcionando bien, no tendrías muchos problemas porque tú lo creaste, tú lo diseñaste, tú lo verías, inmediatamente sabrías cuál es la falla y lo arreglarías. Pero ¿qué pasaría si te mandan a arreglar un programa que no hiciste? Sería un poquito más complicado porque no lo hiciste. Lo que Juan está diciendo es que al ser Jesús el creador y el recreador, entonces Jesucristo sabe lo que está mal en este mundo y por lo tanto va a hacer lo que tiene que hacer para arreglarlo. Jesucristo sabe lo que está mal en ti porque Él te diseñó, Él te hizo. Y entonces Él puede traer verdaderamente vida a tu vida. Jesucristo sabe cómo arreglar las cosas. Ahora, cuando tratamos de arreglar las cosas aparte de Jesús, es que nos metemos en problemas. Y es precisamente por eso que Juan va a hablar acerca de las comprensiones culturales con respecto al verbo. ¿Cómo se entendía esta palabra? La palabra verbo en el original es la palabra logos. Y es una palabra conocida por los griegos y también por los judíos. Para los griegos, el logos era algo impersonal que estaba en la esencia de todas las cosas y que solucionaba todos los problemas de la vida. Algo así como la fuerza en Star Wars. Que la fuerza te acompañe. ¿Qué es la fuerza? ¿Quién sabe? Es algo impersonal, pero es algo que ayudaba a traer equilibrio en el universo. Bueno, de alguna manera, así pensaban los griegos con respecto a el logos. Una fuerza impersonal que va a ayudar, que está detrás de todas las cosas y que va a ayudar a solucionar todas las cosas. Mucha gente cree esto el día de hoy, pero le llama destino. ¿Has escuchado esto? ¿Hay una razón para todas las cosas? ¿O todas las cosas suceden por una razón? Esta frase lo dicen religiosos e irreligiosos. Ahora, lo que están diciendo es que hay algo más allá que nosotros. No sabemos qué es, pero que está en control de todo nuestro universo. Ahora, Juan utiliza esta palabra de manera intencional y les está diciendo al mundo griego, el logos no es un qué, el logos es un quién. Y déjame decirte quién está detrás, quién sostiene y quién es verdaderamente la solución para nuestro mundo. Y no es un qué, no es una fuerza, es una persona. Y esta persona es Jesús. Ahora, para el mundo judío, ellos también tenían una concepción con respecto al logos y tenía que ver con la palabra. Y nuevamente regresamos al libro de Éxodo
donde Dios se revela a su pueblo y les entrega la ley. Y entonces, para los judíos de manera general, el Logos tenía que ver con la palabra de Dios, con la ley de Dios, como la forma en la cual tenemos que vivir para Dios. Ahora, el problema de los judíos es que tomaron la ley como si la ley tuviera el poder para traer vida. Y la ley nunca fue dada para darnos vida. El día de hoy hay muchas personas que toman la Biblia como si fuera simplemente un libro de moral, un libro de buenos consejos, un libro de reglas, y estas reglas y estos consejos nos van a ayudar para traer vida. Esa es una grande equivocación. Lo que Juan les está diciendo al mundo judío es que el Logos no es simplemente una colección de principios y reglas. Es una persona. Y esta persona es Jesucristo. Entonces, lo que vemos en estos primeros versículos es que Dios está recreando el mundo, no a través de un misticismo irracional, no a través de una espiritualidad generalizada, sino a través de una persona. Lo que vemos es que Dios no está trayendo nueva vida a este mundo a través de reglas, a través de normas, a través de la moral. Dios está trayendo vida a través de una persona, y esta persona es Jesucristo, quien es 100% Dios, versículo 1, y quien es 100% hombre, de acuerdo al versículo 14. ¿Cómo Dios trae vida a este mundo agonizante? Número 1, a través de Jesucristo, una persona, el creador y el recreador. Número 2, Dios trae vida a este mundo a través del nuevo nacimiento. Pudiéramos esperar que si Jesucristo es la luz del mundo, la luz de la vida, el Mesías prometido, cuando Él llegara a este mundo, las personas lo reconocieran, se inclinaran y lo adoraran. Eso es lo que pudiéramos esperar. Sin embargo, Juan da testimonio de que pasó precisamente lo contrario. Ve lo que dice el versículo 10 y 11. Juan dice: el que era la luz ya estaba en el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. El diseñador de este mundo llega y no tan solo no es reconocido, sino que es rechazado. Y especialmente es rechazado por su pueblo. A Israel se le dieron las promesas. Israel estaba esperando al Mesías, y cuando el Mesías llega, lo rechaza. Y la pregunta es, ¿por qué? Este mundo ha fallado en desarrollarse. Este mundo está en agonía porque este mundo es un mundo rebelde. Porque en cada ser humano hay rebeldía en el corazón. Y testimonios en las Escrituras hay muchísimos. Podemos empezar desde Génesis, donde Adán y Eva, nuestros primeros padres, creen que pueden vivir una vida aparte de Dios. Creen que pueden encontrar significado, propósito y felicidad aparte de Dios. Y lo que encontraron fue muerte. Podemos seguir más adelante y llegar a Génesis capítulo 11 en la Torre de Babel, y donde encontramos nuevamente a la humanidad en rebeldía, tratando de construir una cultura, una ciudad aparte de Dios. Podemos llegar después a el pueblo de Israel rescatado de Egipto, y lo que encontramos en el desierto es un pueblo rebelde. Y podemos ir al final del Antiguo Testamento,
donde Dios envía profeta tras profeta a un pueblo rebelde, donde Dios envía a un profeta a hablarles acerca de su amor, de sus promesas, de su pacto, y les dice a su pueblo: arrepiéntanse. Y entonces el pueblo de Dios, ¿qué hizo con los profetas? Los mató. Imagínate esto, por favor. Tú quieres traer vida. Tú quieres hacer de nuevo lo que está mal, pero las personas dicen: no queremos que te metas con nosotros. Entonces hay una pregunta que tenemos que contestar. ¿Cuál es la solución a un mundo que quiere vivir de manera independiente de Dios? No quiero que me arregles, no quiero tener vida contigo, quiero seguir viviendo en tinieblas. Que no se dan cuenta que viven en tinieblas. ¿Qué es lo que Dios hace? Y lo que Dios hace lo tenemos en el versículo 13. Las personas a las cuales Dios transforma, dice que estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El énfasis es sino que nacen de Dios. En otras palabras, tú no te puedes arreglar a ti mismo. Y este mundo no se puede arreglar a sí mismo. Antes de la Primera Guerra Mundial, la humanidad se sentía tan confiada en sus logros tecnológicos que creían que ya había pasado absolutamente todo, no necesitaban a Dios y simplemente iban a avanzar a una época dorada. Y llegó la Primera Guerra Mundial, terrible, donde se mostró nuevamente lo que hay en el corazón de cada hombre, un corazón rebelde, un corazón apartado de Dios. Y para que haya nueva vida, entonces Dios tiene que entrar y solamente Dios puede traer vida en lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento y que después lo vamos a ver en el capítulo 3 en el pasaje entre Jesús y Nicodemo. Todos saben lo que ha pasado en las últimas semanas, especialmente en Estados Unidos, con todos los problemas raciales y todo este movimiento de Black Lives Matter. LeBron James, la superestrella de básquetbol, hablando acerca de los problemas raciales, dijo lo siguiente: debemos amarnos unos a otros y dejar de odiarnos. No confíes en el gobierno ni en otras personas. Solo debemos de amarnos unos a otros. Ahora, las palabras de LeBron James son correctas. Son correctas. Debemos de amarnos unos a otros. Pero el problema es que por nuestra propia naturaleza no podemos amarnos unos a otros. No lo podemos hacer. Por lo tanto, de ahí la necesidad del nuevo nacimiento. Vamos a hablar de eso en el capítulo 3, cuando lleguemos ahí. Pero ¿cómo puedes experimentar el nuevo nacimiento? Brevemente, tú necesitas reconocer tus pecados, reconocer que Jesucristo murió por tus pecados. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, doblar rodilla y recibir a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios trae nueva vida. Dios te da un nuevo corazón. Dios te da nuevos deseos. Y entonces, ahora sí, tienes la capacidad para poder amar. Por favor, imagina lo siguiente. Imagina que aquí enfrente está un piano. Bueno, de hecho hay un piano aquí atrás de mí. Pero imagina este piano desafinado. E invitamos a una niña de 8 años que ha tomado clases de piano por 1 año y que nos venga a dar un recital en ese piano desafinado. Si le pregunto a Gilberto, él me va a decir, va a ser fatal lo que va a pasar. ¿Sí? Un piano desafinado. ¿Sí? Después invitamos a un estudiante de la Escuela Nacional de Música a que venga a darnos un recital en el mismo piano. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder
que va a tocar un poquito mejor que esa niña, pero la música se va a escuchar fatal. Bueno, después de eso vamos a invitar a el primer pianista de aquí de la Ciudad de México, no sé quién sea, pero supongo que debe de haber alguien, a que venga a dar ese recital en este piano desafinado. ¿Qué va a pasar? Lo va a hacer mejor que la niña, lo va a hacer mejor que el estudiante, pero de todas maneras se va a escuchar mal. Vamos a traer de la muerte a Mozart, a que toque en ese piano. Y lo va a hacer mejor que la niña, mejor que el estudiante, mejor que el primer pianista de aquí de la Ciudad de México. Pero se va a escuchar mal aún con todas sus destrezas. ¿Cuál es el problema? El problema es bastante obvio. Lo que está mal es el piano. Necesitamos que alguien venga y afine el piano. Lo que está diciendo Juan aquí es que tú y yo tenemos un corazón desafinado. Tenemos un corazón fuera de tono. Es más, todo ser humano nace con un corazón fuera de tono. Y lo que Dios hace a través de Cristo, a través del nuevo nacimiento, es que Dios nos da un corazón afinado que puede tocar música y comunicarse con Dios y expresar verdaderamente vida. ¿Cómo Dios trae vida a un mundo en agonía? Número 1, a través de Jesucristo, pero número 2, a través del nuevo nacimiento. No se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que solo Dios puede hacer. Número 3, cómo Dios trae vida a este mundo. Dios trae vida a este mundo a través de la gracia. Versículos 14 hasta el versículo 18. El versículo 14 dice lo siguiente: y el Verbo se hizo hombre, Jesucristo nació, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es interesante la palabra habitó. En el original, en el griego, esa palabra es la misma que en la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, la Septuaginta, lo utilizan esa palabra para la palabra tabernáculo. Entonces dice que Jesucristo hizo su tabernáculo, puso su tienda entre nosotros. ¿Por qué esto es importante? Nuevamente, de manera intencional, Juan elige esta palabra para llevarnos a Éxodo capítulo 33 y 34. En Éxodo capítulo 33, el versículo 19, Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le responde: ¿quieres que te muestre mi gloria? Y vean el versículo 19. Y dice: y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. En otras palabras, Moisés, ¿quieres saber quién soy? ¿Quieres que te revele mi gloria? Soy gracia, soy bondad. Ese es quien soy. Ahora, lo interesante de este pasaje es el contexto. Y el contexto es el siguiente. Si tú ves los pasajes anteriores, el pueblo de Dios había fallado de manera rotunda al hacer un becerro de oro y adorarlo. Dios le pidió a Moisés que subiera al monte Sinaí, él revelarse y entregarle nuevamente su ley. El pueblo de Dios dijo: ya Moisés se tardó mucho, no sabemos qué ha pasado, vamos a construir un becerro de oro, vamos a vivir una vida aparte de Dios. Y después de ese tremendo fracaso, de ese tremendo pecado, de esa tremenda rebeldía, Dios da estas palabras. Y la pregunta es: ¿por qué? La respuesta de Dios ante la rebelión de su pueblo es gracia y bondad. Y la pregunta es: ¿por qué? La respuesta es que lo que tenemos aquí es a un Dios que le gusta, le place
acercarse a su pueblo. Él se mueve a nosotros porque Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Dios siempre ha querido vivir entre su pueblo. Lo vemos desde Génesis capítulo 1. Dios nos creó y Dios no se fue a vivir a otro planeta, sino Dios bajaba y convivía con su creación. Y después de esta tremenda rebeldía, Dios le dice a Moisés: quiero que construyas el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda. Y cuando el pueblo de Dios acampaba, el tabernáculo, la tienda, la morada de Dios estaba en el centro, y las 12 tribus, 3 al sur, 3 al norte, 3 al este y 3 al oeste, acampaban. De una manera bastante visual, podías ver a Dios en medio de su pueblo. En medio de ese pueblo rebelde, ahí está Dios. Si alguien quería saber dónde estaba Dios, simplemente tenías que salir de tu tienda y ver el tabernáculo. Y entonces podías saber que ahí estaba Dios. Este Dios lleno de gracia y lleno de verdad. Y lo que Juan está diciendo, miren, este Dios lleno de gracia y lleno de verdad es Jesucristo. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, en el mismo contexto del cual estamos hablando, Dios sigue revelándose a Moisés y le dice lo siguiente: pasando delante de él, proclamó el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. Ve el versículo 14, por favor. Lleno de gracia y de verdad. Y esta es una frase tomada de Éxodo 34. Lo que Juan está diciendo es que Jesucristo es el cumplimiento del pacto mosaico. Este Dios lleno de gracia y de verdad dice que no deja sin castigo al culpable. Y Jesucristo en la cruz es tratado como el culpable, para que Dios entonces ahora pueda perdonarnos y para que Dios pueda entonces habitar en nosotros. Dios habitó con Adán y Eva en el huerto de Edén antes de la caída. Dios habitó con el pueblo de Israel en el tabernáculo y en el templo en Jerusalén. Dios verdaderamente habitó a través de Jesucristo cuando llegó aquí en la tierra, pero ahora Dios habita en la vida de cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Por lo que Jesucristo hizo en la cruz, Dios puede, el Dios santo, santo y santo, puede habitar en medio de nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que Dios te ama no por el éxito que puedas tener. Que Dios te ama no por las calificaciones que puedas tener. Que Dios te ama no porque puedas vivir de una manera sabia, aunque eso es bueno. Que Dios te ama no porque llevas fielmente tus disciplinas espirituales, aunque eso es bueno. Que Dios te ama no porque tú no peques como otros. Esto significa que Dios te ama porque te ama, punto. Dios te ama porque te ama, punto. En otras palabras, Dios no te ama porque eres adorable, porque eres encantador, porque Dios encontró en ti algo que lo motivó a amarte. Dios no te ama porque eres encantador porque Dios te ama. Si tú crees y si tú quieres vivir pensando en que Dios te ama por las cosas que tú haces, vas a vivir una vida de esclavitud.
porque siempre vas a estar tratando de cuidar lo que haces y nunca vas a saber si lo que haces es suficiente o si lo dejas de hacer, Dios ya no te ama. Dios te ama por lo que te ama. El apóstol Juan se describe a sí mismo en este evangelio que escribe diciendo el apóstol a quien Jesús amaba. Juan formó parte del círculo íntimo de Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Pero Juan se describe diciendo el apóstol, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Te das cuenta? La identidad de Juan es yo soy. Yo soy a quien Jesús ama. Querida iglesia, ¿es esa tu identidad? Tú te levantas todas las mañanas y dices, yo soy a quien Jesús ama. Y la muestra está en que Él fue a la cruz en mi lugar. Y ahora Dios habita en mí. Y no tan solo eso. Ve por favor el versículo 16. Y dice que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y me gustaría leerte un comentario de un escritor bíblico. Dice, los creyentes reciben constantemente gracia en el lugar que deja la gracia. Apenas se ha desvanecido una manifestación del favor inmerecido de Dios en Cristo cuando ya ha llegado otra. Siendo el recipiente del amor de Dios, es como si estuvieras en el mar. Y en el mar es la gracia de Dios y llega una ola. Y ya pasó. Pero inmediatamente termina esa ola y llega otra ola de la gracia. Y llega otra ola de la gracia. Y llega otra ola de la gracia. Y de esa manera empiezas a experimentar la vida en abundancia que Jesucristo prometió dar. En el 2008, un hombre británico que vivía en Australia de 44 años, de nombre Ian Usher, decepcionado por su vida, se acababa de divorciar, 5 años de matrimonio, se acababa de divorciar y estaba cansado con su vida y decidió hacer algo drástico para olvidar todo su pasado y todo su fracaso. Y él decidió venderse en una subasta de eBay, todas sus posesiones, una prueba por 2 semanas en su trabajo y también a todos sus amigos. En otras palabras, la persona que ganara la subasta iba a tener todas sus posesiones, iba a tener 2 semanas en su trabajo y este hombre le iba a presentar a todos sus amigos. ¿Sabes cuánto fue lo que ganó en esa subasta? En el 2008, 8 millones aproximadamente de pesos. 8 millones de pesos. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que hizo después de recibir todo ese dinero es que sale de su casa, una casa de 3 recámaras, 2 pisos, deja su coche, ya lo había vendido, un Mazda, una moto y otras cosas. Y lo que hace es salir de su casa con la ropa puesta que tenía y con su pasaporte. Y entre sus planes era simplemente hacer una visita corta a su madre, supongo que para decirle lo que hizo, pero después a ver qué es lo que la vida me depara. Con una lista de deseos que quería hacer, pero a ver cómo va a vivir esta nueva vida. Posiblemente en el contexto en que estamos viviendo, esta idea de vender todo y lanzarte a la aventura, a la nueva vida, posiblemente sea atractiva para ti. Pero déjame decirte algo, y es que las circunstancias no pueden traer nueva vida a tu vida. El cambio de circunstancias, somos adictos al cambio de circunstancias y creemos que a través del cambio de circunstancias nuestra vida va a cambiar. Déjame decirte que no es cierto. La única y verdadera vida está en Jesús. La única y verdadera vida está en
Juan capítulo 1, el versículo 12, que dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados su hijo. La verdadera vida está en reconocer tu falla, en que no puedes cambiarte a ti mismo, en arrepentirte de tus pecados y entonces confiar en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y entonces es que vas a experimentar una nueva vida, no importando las circunstancias, no importando el COVID-19, no importando la crisis económica, no importando la muerte. Tú tendrás esta vida, la vida que Jesucristo dijo en Juan capítulo 10. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos. Señor que estás en los cielos, la realidad es que vivimos en un mundo caído, en un mundo roto, en un mundo quebrado, en un mundo donde hay muerte, en un mundo donde hay tinieblas, en un mundo donde hay rebeldía contra ti. Pero te damos las gracias, Señor, que no nos dejaste solos, sino desde el principio. Tú prometiste, después de la caída de nuestros primeros padres, prometiste que iba a venir alguien a arreglarlo todo. Y este alguien es Jesús. Jesucristo es el Verbo. Gracias, Jesucristo, que te hiciste hombre. Gracias, Jesucristo, que cargaste en la cruz con nuestros pecados. Gracias, Jesucristo, que a través de reconocerte por ser quien eres, Salvador y Señor, es que tú nos das nueva vida, experimentamos un nuevo nacimiento. Gracias porque a través de este nuevo nacimiento experimentamos la gracia sobre gracia en nuestra vida. Señor que estás en los cielos, yo quiero pedirte que si alguien me está escuchando en estos momentos y tú lo estás llamando, que esta persona pueda responder en arrepentimiento y fe y recibir a Jesucristo en su vida en estos momentos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nosotros, los que por tu gracia ya te hemos recibido, sigamos experimentando esta vida que hay en Jesús, que impacta todo, Señor, lo que vivimos en este mundo. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.